Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Con el paso de los años se levantó sobre Egipto un rey nuevo que no conocía a José, y pusieron sobre los israelitas jefes de trabajo forzados con el propósito de oprimirlos mientras llevaban sus cargas. Sin embargo, Dios les mandó un libertador llamado Moisés, un hebreo que fue criado por la hija de Faraón. A pesar de la posición que ostentaba y de todo lo que le ofrecía Egipto, Moisés se sentía ligado al pueblo de Dios. De hecho, en cierta ocasión Moisés salió de donde sus hermanos para mirar las cargas que llevaban y alcanzó a ver a cierto egipcio golpeando a cierto hebreo de sus hermanos. Entonces derribó al egipcio y lo escondió en la arena. Posteriormente Faraón llegó a oír de este asunto y trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de Faraón para morar en la tierra de Madián. Aunque el propósito de Dios era liberar a los hebreos mediante Moisés, no había llegado el momento oportuno, por lo que Moisés estuvo 40 años preparándose, cultivando humildad y paciencia. Hacia el fin de su estancia de 40 años en Madián, Moisés estaba pastoreando el rebaño cerca del monte Horeb, cuando vio una zarza que ardía sin consumirse y procedió a inspeccionarla. Cuando Jehová vio que él se desviaba para inspeccionarla, enseguida Dios lo llamó y le dijo: Moisés, Moisés, a lo cual él dijo: aquí estoy. Entonces él le dijo: no te acerques acá, y siguió diciendo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Jehová añadió: estoy procediendo a bajar para liberarlos de la mano de los egipcios y para hacerlos subir de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel. Entonces Moisés, el descendiente de Abraham, se presentó ante el faraón para pedirle que dejara partir al pueblo hacia la tierra prometida, pero el faraón se negó y subyugó con más fuerza al pueblo hebreo. Esto preparó una guerra épica entre dioses, por un lado la multitud de tríadas de dioses egipcios y por el otro el único Dios de los israelitas, Jehová. Por lo que a Jehová no le quedó más remedio que castigar a Egipto con 10 plagas. Estas plagas no solo derrotaron a los egipcios, sus dioses fueron avergonzados. Por ejemplo, en la primera plaga se convirtió en sangre las aguas del río Nilo, causando la muerte de todos los peces, algo que no pudo evitar el dios del Nilo, Hapi, pues se quedó impotente. La segunda plaga consistió en una invasión de hordas de ranas. El dios Rana y la diosa Rana, dioses de la creación, tampoco se opusieron a Jehová. Hasta ese momento los magos egipcios habían reproducido las 2 primeras plagas, pero no pudieron reproducir la tercera, que consistió en una plaga de jejenes. Tot, el señor de la magia, había perdido sus poderes mágicos y no pudo ayudar a sus sacerdotes. Y Geb, el dios de la tierra, no pudo evitar la plaga de jejenes. En la cuarta plaga, la de Tábanos, Egipto quedó totalmente destruido. Ni la diosa Buto ni el dios Horus pudieron proteger nada. En la quinta, todo el ganado egipcio murió. Ni Hathor, diosa con cabeza de vaca, ni Nut, también representada como una vaca, pudieron proteger a los egipcios. En la sexta plaga le salieron ampollas a hombres y bestias. El dios Amon-Ra, un médico que lo curaba todo, se quedó parado y no hizo nada. Los dioses Su, Min, Respu y Tefnut eran los dioses que controlaban las fuerzas de la naturaleza, pero en la séptima y octava plaga no pudieron impedir los truenos y el granizo que hirió a todo ser vivo de Egipto. En la novena acaeció una oscuridad en toda la tierra de Egipto por 3 días. Mientras tanto, las luces de Ra, el dios Sol, Sekhmet, la diosa que llevaba el disco solar, y Tot, el dios Luna, no funcionaron, pues se le apagó la luz. En la décima, todos los primogénitos egipcios murieron de golpe, incluido el hijo del dios Faraón. Los dioses Bes y Buto, encargados de proteger a la familia real, tampoco hicieron nada por sus amados egipcios. Cuando sus dioses fueron humillados 10 veces, el faraón optó por dejarlos ir. Después de la 10ª plaga, los israelitas partieron de Egipto tras 215 años de estancia de la mano de Moisés. Sin embargo, el faraón cambió de opinión y salió con su caballería y sus carros de combate en persecución del pueblo de Dios. Mientras tanto, Jehová le dijo a Moisés que llevara a los israelitas a un lugar llamado Piahirot, un callejón sin salida del Mar Rojo. Entonces Jehová colocó una columna de fuego para detener a los egipcios. El relato bíblico nos cuenta que Jehová hizo soplar un viento durante toda la noche. Por fin los hijos de Israel fueron por en medio del mar, sobre tierra seca, mientras las aguas eran un muro para ellos, a su derecha y a su izquierda. De repente la columna se apartó de delante y los egipcios fueron en busca de los israelitas, pero Jehová estaba con su pueblo y los protegió. Primero sembró la confusión en el campamento egipcio y luego le dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan sobre los egipcios y sus carros de guerra y sus soldados de caballería. Cuando esto sucedió,
La destrucción acabó con los egipcios, hasta el dios faraón murió. Los textos de los templos y monumentos egipcios son prueba contundente de que este hecho sucedió. Algo que prueba lo ocurrido en Egipto es un papiro que un egipcio escribió contando la situación de caos por la que pasó Egipto, donde para él los malos de la película fueron los esclavos que tenían los egipcios. En el Museo Nacional Holandés de Antigüedades de Leiden se encuentra el papiro Ipuwer, que es un texto que registra las admoniciones de Ipuwer, donde se narra un gran desastre en Egipto, un Egipto afligido por desastres naturales en estado de caos, donde predominaba el hambre, sequía y donde hubo una fuga de esclavos que se llevaron las riquezas de los egipcios, donde la muerte estaba en todas partes de la tierra de Egipto, que coincide bastante con las 10 plagas narradas en la Biblia. Por ejemplo, el papiro dice que el río es sangre, la plaga está en todo el territorio, sangre en todas partes. Como el río estaba convertido en sangre, la gente no quiere probarla, la gente está sedienta en búsqueda de agua. Así está nuestra agua, así está nuestra felicidad, todo está en ruinas. La Biblia también dice que el río se convirtió en sangre. Al instante, la vara y golpeó el agua que estaba en el río Nilo a los ojos de Faraón y de sus siervos, y todo el agua que estaba en el río Nilo fue convertida en sangre, y la sangre vino a estar por toda la tierra de Egipto. Y de cómo se puso a cambiar en sangre sus canales del Nilo, de modo que no pudieron beber de sus propios arroyos. Por lo que la Biblia coincide con lo que dice este egipcio. La plaga está en todo el territorio, sangre en todas partes. La Biblia también cuenta que los animales y el campo sufrieron la plaga de parte de Dios. La mano de Jehová va a venir sobre tu ganado, que está en el campo. Sobre los caballos, los asnos, los camellos, la vacada y el rebaño habrá una peste gravísima. Cuestión que también vivió este egipcio. La tierra es maltratada, los animales sus corazones lloran, los ganados gimen, el hombre temeroso no lo distingue por el terror. Uno se alimenta de hierba arrastrada en el agua, las aves no encuentran grano, la cebada ha perecido en todos los caminos, todos dicen no hay nada. El hombre de carácter camina triste por lo que sucede en la tierra. Es un gemido lo que hay a través de la tierra, mezclado con lamentaciones. También se menciona una revuelta de esclavos donde los nobles de Egipto lo pierden todo. La muerte está por todas partes. Los sirvientes abandonan su servidumbre y se comportan con rebeldía. El criado está llevándose lo que encuentra. Los nobles se lamentan, los hombres pobres en alegría. El oro, la plata, en los cuellos de las sirvientas mientras la riqueza está esparcida por la tierra. Los herales de sus vacas son para los ladrones. Mirad, los siervos comen de los ganados, los miserables ladrones. Mirad, los siervos comen los gansos. Mirad, las mujeres nobles padecieron el hambre, mientras los siervos se sacian con lo que fue preparado para ellas. La Biblia dice que tras la 10ª plaga, Faraón dejó partir al pueblo de Dios. Sin embargo, estos antes de su partida se apropiaron en forma de indemnización por los daños sufridos de las riquezas de los que fueron sus amos. Y ciertamente daré a este pueblo favor a los ojos de los egipcios, y ciertamente ocurrirá que cuando ustedes se vayan no se irán con las manos vacías, y cada mujer tendrá que pedir a su vecina y a la mujer que reside como forastera en su casa objetos de plata y objetos de oro y mantos, y tienen que ponerlos sobre sus hijos y sus hijas, y tienen que despojar a los egipcios. No es extraño que para un egipcio esto fuera un robo, y que lo doliera ver cómo ahora sus esclavos lo llevaban todo, dolor que no tuvieron ellos cuando oprimían a los esclavos. Esto provocó que Egipto quedase en estado de pobreza extrema, y como dice este egipcio, ahora los nobles pasaban hambre, y ya no eran las nobles egipcias las que llevaban collares de oro, pues ahora las esclavas se habían llevado todo. Por lo que este poema, escrito por un noble egipcio, muestra cómo Egipto sufrió un revés, donde Egipto sufrió plagas, donde los esclavos se lo llevaron todo y, como dijo el propio Ipuwer, hasta los dioses se quedaron llorando. Cuestión que coincide de manera asombrosa con lo que cuenta el relato bíblico, donde Dios humilló a sus dioses con 10 plagas. Ahora los esclavos tenían que abandonar el territorio egipcio, cuestión que de ningún modo hubiese ocurrido sin que Egipto hubiese sido sobrepasado por algún acontecimiento, pues los esclavos eran propiedad exclusiva del faraón, y estos no tenían derechos, y eran obligados a realizar duras tareas como la construcción de pirámides. En caso de huir serían perseguidos, pues en Egipto la huida de un esclavo era algo personal, por lo que la salida de un pueblo entero hubiese sido imposible. Sin embargo, se encontró un papiro que contaba
cómo se acompañó un pueblo hasta la frontera de Egipto para dejarlos salir, por orden directa del faraón. Y aunque este no menciona a los israelitas, es extraño que un pueblo abandonase tan fácilmente Egipto. El papiro en cuestión es el papiro de Anastasis VI, que es una carta escrita por un funcionario de puesto fronterizo, comunicando la salida desde la frontera del delta oriental de ciertas tribus llamadas beduinos. Otra comunicación para mi señor: hemos terminado de hacer pasar a las tribus Sasu desde Don, a través de las fortificaciones de Merneptah, para preservar su vida y la de sus animales gracias a la benevolencia del faraón, el buen sol de todo el país. La Biblia ahora cuenta que el faraón se arrepintió de dejarlos partir y los persiguió. Al salir de Egipto, los israelitas cruzaron el Mar Rojo por mediación de un milagro de Dios. Los egipcios que perseguían al pueblo de Israel murieron cuando Dios dejó caer el agua que había separado para que los israelitas pasasen. Este suceso a muchos les parece fantasioso. Sin embargo, un equipo internacional de científicos realizaron hallazgos arqueológicos considerados como uno de los más importantes en la historia de la humanidad. Consistió en una búsqueda en el Mar Rojo, ya que consideraban que la muerte de un gran ejército posiblemente dejó algún rastro, por lo que utilizaron cámaras robóticas submarinas y hallaron lo que parecía un gran campo de batalla, donde los restos del ejército de Faraón estaban incrustados en el fondo del mar. Según el arqueólogo, el ejército persiguió al pueblo hebreo. Se estima que unos 20.000 carros fueron destruidos ese día. Según algunas formaciones de coral que se han encontrado hasta el día de hoy, con la ayuda de la tecnología se han hallado las huellas de las ruedas con 4 puntos de apoyo, que son similares a los diseños que se encuentran en las tumbas egipcias de la época. También se encontraron en el fondo del mar numerosas piezas de carruajes incrustados por el coral. Desde entonces se han encontrado muchas más evidencias. Uno de los hallazgos incluyó una rueda de carruaje de 8 rayos, la que fue identificada por el director de antigüedades egipcias, cajas de carruajes, esqueletos humanos y de caballos, ruedas de 4, 6 y 8 rayos. Pero lo más asombroso es que en esta ruta se descubrió un puente natural bajo el agua. A lo largo del Golfo de Aqaba, las profundidades alcanzaban un promedio de 1500 metros, por lo que hubiera resultado imposible que el pueblo hebreo hubiera subido y bajado. Por lo que este camino descendente, a una profundidad de solamente 100 metros, demuestra la guía divina que tuvo el pueblo de Israel para realizar el cruce exactamente por la trayectoria adecuada.